y que nosotros los capitalinos hemos tenido negado, pues creo que desde siempre. Es decir, Obregón nos convierte en Distrito Federal y nos pone como mascotas del presidente, ¿no? A los capitalinos, es decir, nos priva de la soberanía, nos priva del derecho a gobernarnos, que es un derecho que al menos formalmente se le concede a las otras entidades del país, que en ese tiempo, si mal no recuerdo, eran 27, luego fueron 29, y después ya con Baja California Sur y Quintana Roo convertidos en estados, nos quedamos nosotros como una anomalía en el contexto institucional del país, es decir, no podíamos elegir a nuestros gobernantes. Y el PRI nos decía que era un privilegio el ser gobernados directamente por el presidente de la República, a través de un regente, ¿no? Es una figura un poco oprobiosa, además, porque es una figura que evoca la monarquía, ¿no? El regente es el que ejerce en lugar del rey, fíjense nada más, ¿no? Así de impúdico era el nombrecito, ¿no? Y toda la historia de resistencia al salinato y a los primeros años del régimen de Zedillo explican una reforma política que se hizo en 96, si mal no recuerdo, que permitió la elección de un jefe de gobierno en el Distrito Federal y que ganamos arrasadoramente en 97, ¿no? Cuando postulamos a Cuauhtémoc Cárdenas. Y pues ya para entonces, en el 97, ya teníamos conformado un régimen bicápite, un régimen con dos cabezas partidistas, con dos logotipos, y existía el PRIAN. Desde 3 años antes, desde el 94, Zedillo ya había incluido a un panista en su gabinete, Antonio Lozano Gracia, que era el procurador, ustedes lo recordarán, el de la PACA, pues, ¿no? Y desde el sexenio anterior, ya Salinas venía haciendo las llamadas concertaciones, ¿no? Pusieron a Rufo en Baja California, pusieron a Medina Plasencia en Guanajuato, ¿no? Es decir, ya el PAN había sido cooptado por el régimen y ya había aceptado jugar el papel de comparsa del régimen, ¿no? Cuando hablamos del régimen priista, pues yo creo que tenemos que hablar de algo que se fue convirtiendo en una coalición de gobierno que incluyó al PAN en esos años. A raíz del fraude del 88 se desactivó al PAN, pues comprando a la dirigencia a través de Diego Fernández de Ceballos, por medio de un pacto entre Salinas y Diego Fernández de Ceballos, y el PAN pues dejó de ser un partido opositor, ¿no? Y se convirtió en un partido del régimen. Y en ese momento dejó de ser un peligro el que un presidente panista accediera a Los Pinos, porque se habían hecho 3 acuerdos fundamentales. El acuerdo en torno a la política económica, es decir, pasara lo que pasara, estuviera quien estuviera, iban a mantener el modelo neoliberal. Segundo, pasara lo que pasara, iban a mantener la cadena y la red de corrupción. Y tercero, y quizá lo más importante, estuviera quien estuviera gobernando, iban a preservar la impunidad histórica. Es decir, no se iba a tocar a los gobernantes. Estos fueron los 3 ejes de ese pacto que conformó el PRIAN y que ya existía para 97. Por eso es tan importante que el primer gobierno realmente ajeno al régimen fue el de Cuauhtémoc Cárdenas, aquí en la ciudad.
Fue el primer gobierno que escapó de esa lógica de frente de varios partidos para preservar una política económica, para preservar una red delictiva, para preservar la corrupción. Pero ya para entonces también el régimen estaba trabajando en comerse al PRD por adentro. ¿Y cómo estaba trabajando? Pues a través de Rosario Robles. Hoy lo sabemos. Se estaba trabajando desde el poder económico, desde el poder mediático, desde el poder político, en la descomposición del PRD, que era la plataforma de la sociedad capitalina para acceder al poder, para acceder a la institución y para ejercer en la medida de lo posible, en la medida en que dejaba el estrecho margen legal del estatuto del gobierno, la soberanía popular. Logramos extender ese mandato de soberanía unos años más con el gobierno de López Obrador. Y en el gobierno de López Obrador, entre 2000 y 2005, al régimen le quedó perfectamente claro que no podía tolerar un PRD independiente. Porque sí vieron que era un peligro para ellos, En ese ejercicio de gobierno, en ese lustro, se dieron cuenta de algo terrible. Y es que la existencia de un gobierno no corrupto en el país podía detonar un efecto dominó y podía evidenciarlos ante la sociedad de todo el país. Porque ¿cuál es la cualidad básica y máxima de ese gobierno de López Obrador en la ciudad? Pues ejercer el presupuesto para lo que estaba destinado. Es decir, tampoco es una gran ciencia, ¿no? Y con solo hacer eso, pues, se fundó una universidad pública en el país y en la ciudad y en el Valle de México, después de 30 y tantos años de que no se fundaba una universidad. Y respetando ese solo principio, se creó obra pública, obra vial, infraestructura, que no se había creado desde los tiempos de Hank, desde los ejes viales. Desde entonces no se había hecho obra pública significativa con el pretexto de que estábamos en crisis en tiempos de la Madrid y luego en tiempos de Salinas y de que no había dinero, etcétera, etcétera. Se evidenció que sí había dinero y que se lo habían estado robando. Nada más y nada menos. Entonces, pues se desencadenó el trabajo de jalar al PRD, al régimen. Un trabajo lento, no tuvo una progresión lineal, es decir, hubo retrocesos, hubo jaloneos, hubo conflicto, hubo la elección interna del 2008 en la que compitieron Alejandro Encinas y Jesús Ortega, y fue impuesto Jesús Ortega en el PRD desde el poder, es decir, fue un presidente de partido impuesto por el Tribunal Electoral que estaba en manos de una señora Alanís, que es operadora de Salinas, ¿no? Mientras se libraba esta lucha, se iba también distorsionando el proyecto de ciudad, poquito a poco. Iban triunfando las tendencias privatizadoras, ya con el BRAD, es decir, ya los segundos pisos de BRAD eran concesionados, eran de paga y eran un fraude.
Eran un fraude por la simple razón de que se les regaló a la iniciativa privada. Dejen ustedes los terrenos, el espacio, que pagan, no sé, creo que 7 millones de pesos al año, es nada, ¿no?, por usar el espacio público. Se les regaló nuestro tiempo, se les regaló nuestro sufrimiento, se les regaló el padecer la obra. Eso no se lo cobraron a los concesionarios. Y llegamos al sexenio presente en el que hemos experimentado una traición de mandato. No está tipificado en las leyes, pero debiera. Yo creo que deberíamos proponerlo para la Constitución de la Ciudad de México, que exista la figura de traición al mandato. Así como en el ámbito federal existe una figura de traición a la patria. La traición al mandato es algo muy grave. Es llegar al poder con base en un proyecto, en un programa, en unas propuestas, en unas promesas que no se cumplen. Y esa traición al mandato de Miguel Ángel Mancera, que la hemos visto desde el 6 de diciembre de 2012. Sí, ya el 1 de diciembre vimos cómo el gobierno de la Ciudad de México, que estaba todavía en manos de Marcelo Ebrard, participaba activamente en la represión de la protesta social. Participaba en cosas tan impresentables para un gobierno de izquierda como la fabricación de delitos y la fabricación de culpables. Y en aquella jornada del 1 de diciembre hubo chavos acelerados que agredieron a los policías, sí, sin duda que lo hubo. Pero ahí se inauguró un modelo represor de permitir la acción de los radicales acelerados, enloquecidos, para después golpear a los ciudadanos inocentes y desmovilizarlos. Y después fuimos viendo este libreto, cómo se iba repitiendo una y otra vez, y ha seguido. Y ahora ya lo tenemos perfectamente codificado, ¿no? Es decir, aparecen unos encapuchados, le avientan piedras a la policía, rompen un Oxxo, se llevan las chelas, y la policía está observando, dando tiempo para que las cámaras de Televisa videograben todo. Y después de 5, 10 minutos, media hora de que permiten todo esto, entonces los encapuchados se repliegan y la policía va a la cacería de ciudadanos que se estaban movilizando de manera pacífica. Así está el modelo, ¿eh? Y se sigue ejecutando de manera puntual. Y ese modelo, pues ¿de quién es responsabilidad sino del gobierno de la ciudad? ¿De quién es la procuraduría que se presta a inculpar a una enfermera, a un bolero? Pues Mancera. ¿Y para qué hacen eso? Para desmovilizar, para desactivar, para infundir pánico y para desposeernos de nuestro derecho a la libertad de expresión, a la libre manifestación, etc. Esa es una vertiente, pero hay otra que es terrible, que es la obsesiva privatización de cuanto metro cuadrado de banqueta se encuentra. Y a ver cómo le hacen para hacer un modelo de contrato para que llegue una firma y aproveche y explote ese metro cuadrado de banqueta y le saque toda la lana de este movimiento. Tenía un círculo de estudios en el cruce, creo que era de Centenario y Río Churubusco, ahí donde termina Avenida Puerto, que se llamaba el Círculo de Estudios debajo del puente.
porque había, pues el puente que pasa, que es Río Churubusco, pasando sobre Cuauhtémoc Centenario, ¿verdad? Y además, pues era un homenaje muy lindo a la canción de Chico Buarque, ¿no? Bueno, ya no existe ese círculo, pues porque pusieron un Oxxo y un Subway y un no sé qué más, ¿no? ¿Cuánto pagan de renta? Pues yo creo que pagan muy poco, porque la renta realmente se la pagan a algún funcionario del Distrito Federal que les da la concesión. Ya estamos en ese nivel de pudrición en el que está todo el país desde hace años. Lo del corredor disque cultural Chapultepec no tenía madre, el corredor comercial Chapultepec. ¿No? Ocultamente. Regalarle a la iniciativa privada miles de metros cuadrados de un área de altísimo valor de la ciudad para que pusieran changarros y llamarle a eso cultural, ¿no? Autorizar construcciones aberrantes que no tienen ningún sentido. En mi delegación el gobierno autorizó la construcción de donde había una clínica, la clínica San Rafael. La demolieron, era un edificio muy bonito de los años 40-50 y autorizaron la construcción de una plaza comercial en una esquina en la que desembocan Insurgentes, la calle de Santa Úrsula, y la calle de Santa Úrsula es el único desagüe para cerca de 15 colonias que están hacia la costa. Y desemboca en Insurgentes, que está reducido a 2 carriles por el Metrobús, ¿no? Ahí autorizaron una plaza comercial, que es una zona en la que el embotellamiento ya es proverbial. A las 11 de la noche eso está embotellado. Ahí autorizaron una plaza comercial. ¿Cuánto ganaron algunos funcionarios con esa autorización? ¿Cuántos se embuchacan con los parquímetros? Es el negocio más inescrupuloso del mundo, porque es necesario y obligadamente abusivo, porque un parquímetro siempre le va a cobrar de más al automovilista, ¿no? Porque uno, cuando echa monedas, pues nunca sabe exactamente a qué hora se va a ir, ¿no? No se oye. Siempre se deja un margen. ¿Allá no se oye? ¿No tienen un microfonito? No. Bueno, a ver, voy a gritar más. A ver, si me pongo aquí creo que escuchan mejor, ¿no? Bueno. Entonces, tenemos autoritarismo político, tenemos corrupción generalizada, afán privatizador y un acercamiento evidente, inocultable, con el régimen. Es decir, ya Peña y Mancera se llevan de piquete de ombligo, ¿no? Y a lo que le encanta a Mancera es salir en la foto agarradito de la mano con Peña Nieto. Y no lo elegimos para eso. Lo elegimos para que resistiera. Lo elegimos para que resistiera al peñato, que es consecuencia de una nueva imposición en la presidencia de la República. Esto culmina la conversión del PRD en el tercer eje, aunque Mancera formalmente no sea perredista, bueno, pero sabemos que está ahí por la burocracia perredista. Culmina la conformación de un régimen de 3 patas, que son PRI, PAN y PRD, 3 patas partidistas, y ya lo veíamos venir con la firma del Pacto por México, que fue lo mismo, fue avanzar en el modelo neoliberal, mantener intactos los círculos de corrupción y preservar la impunidad. Eso firmaron. Y como resultado de esa entrega y de esa traición, tenemos una reforma política
que es un ejercicio de simulación absoluto. ¿Qué propone la reforma de Miguel Ángel Mancera? La reforma que supuestamente le arrebató al PRI como gran logro. Bueno, propone, con respecto a lo que tenemos hoy en día, tiene dos diferencias fundamentales. Una es que en vez de tener una ley, un estatuto, el Distrito Federal va a tener constitución. Y la otra es que ya no se va a llamar Distrito Federal, sino que se va a llamar Ciudad de México. Fuera de eso, no hay cambios. Esa reforma política operada a nivel federal no representa más cambios para esta ciudad que el cambio de nombre y la conversión de un estatuto en una constitución. ¿Cómo lo planearon? ¿Cómo planearon la elaboración de esa nueva Carta Magna? Bueno, convocan un Congreso Constituyente de 100 diputados y se reservan el derecho a nombrar a 40 de los 60. Entre Peña, Mancera, la Cámara de Diputados, el Senado, que son todos lo mismo, que están dominados por la correlación de fuerzas que se impuso en las instituciones en 2012 y que no representa el mapa político de 2015 ni de 2016. Es decir, es un retrato político anclado en la imposición de 2012. ¿Y qué reglas del juego se dan? Dicen, bueno, los acuerdos en el constituyente tendrán que ser adoptados por 2/3 de los votos, por una mayoría calificada de 2/3, quiere decir 66, 67, ¿no?, de los 100 diputados. Eso quiere decir que para impedir la aprobación de artículos determinados se requiere de un mínimo de 34 diputados. Bueno, por lo pronto ya se reservaron el derecho a veto. Ellos se reservaron 40 de los 100. O sea, ellos pueden vetar cualquier cosa. Esto tenemos que tenerlo claro. En este marco no vamos a poder avanzar de manera significativa porque los dados están perfectamente cargados. Aunque Morena ganara los 60 diputados que están en juego, es decir, aunque obtuviéramos el 100% de los votos, cosa que no va a pasar, no podríamos remontar el derecho a veto que ellos ya tienen. De ese tamaño es el autoritarismo, la antidemocracia, la imposición, la canallez. Ahora bien, para conformar mayorías calificadas de 2/3, ellos necesitan 26 diputados, además de los 40 que ya tienen. Es decir, necesitan 26 diputados de los 60 que se van a elegir. Es decir, con que los partidos del régimen, que en resumidas cuentas son todos menos Morena, obtuvieran 24 de las 60 posiciones en juego, con eso arman su constitución. ¡Ah, qué maravilla! Gracias. ¿Se escucha? Maru, el de abajo. ¿Le puedes el de abajo? A ver, aquí ya se escucha. No, sí está, sí, no, sí tiene corriente. Sí, sí, corriente. Sí, porque está encendido el foquito. No, creo que se escuchaba más abajo. Sí, pero es muy bajo el volumen, ¿no? Ese es el Parece que ahí, ¿no? No, ¿dónde estaba? Ahí sí se escucha, pero no.
Sí, casi 6. Falta volumen. Ahí está, creo. Ya. Sí. Sí. Gracias. Se los agradezco mucho porque en la tarde tengo otra plática y voy a llegar. ¿No? A ver, es que tiene un falso. Estas madres siempre tienen un falso. Es en la tarde, no sabes que está aquí, está en la base del. Pero bueno, en la tarde tengo otra plática y si no voy a llegar. Bueno, esta es la circunstancia, pues, en la que se está cocinando la Constitución, ¿eh? No la podemos ignorar. No podemos ignorar que vamos a un proceso truqueado de antemano. Necesitaríamos, les digo, para remontar eso, pues el veto no lo podemos remontar ni aunque tuviéramos todos los diputados. No los vamos a tener. Eso, sacar el 100% de los votos, ni Saddam Hussein cuando gobernaba. Sacaba el 95%. Y a ellos les basta tener 24 de 60, que viene siendo algo así como el 40%, ¿no? Con el 40% que ellos obtengan, tienen totalmente dominada la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente. Fíjense qué cosa, ¿no? ¿Qué queremos hacer nosotros? Bueno, lo primero que queremos hacer es emancipar a esta ciudad irredenta de ese tutelaje odioso presidencial, que es un agravio para todos los capitalinos. Querríamos conquistar la mayoría de edad política, que nos dejen de estar viendo como menores de edad, que nos sigan negando el derecho a decidir quién va a ejercer el cargo de la seguridad pública, quién va a ser el procurador, que la Asamblea Constituyente tenga plenos poderes. Bueno, uno no puede tener la certeza de qué van a hacer estos, el adversario, pero a mí me parece lógico suponer que si se están blindando de esta manera y que si están llenando de candados de tal forma la elaboración de la Constitución, pues es para mantener el statu quo, no para romperlo. Entonces me puedo perfectamente imaginar que en esa Constitución van a colar un artículo que diga: cualquier cambio de esta Constitución requiere de la autorización del presidente, ¿no? O sea, son corruptos, pero no son pendejos. Es decir, no van a dejar que se les vaya el control que tienen sobre la ciudad. Y que en buena medida explica la facilidad con la que transitó el gobierno urbano al modelo represivo del Peñato. Porque no podemos olvidar, es decir, Mancera colaboró, pero hay un hecho ahí estructural, que es que el presidente de la República tiene la facultad para remover al secretario de Seguridad Pública y tiene la facultad de aprobar al procurador. Ese es el contexto legal, ¿no?, en el que se implanta este modelo represivo, infame, que nos han implantado en estos años. Y esa facultad presidencial, pues desde luego que no la van a querer romper. Desde luego que van a querer dejar de lado y fuera del texto constitucional los derechos sociales que hemos adquirido en estos años, desde 2000 en adelante. Desde luego que no van a querer que la pensión de adultos mayores tenga rango constitucional. Pues no, porque así la manejan a su antojo. Hoy en día hay 20 y tantos mil adultos mayores en lista de espera, porque no alcanza el dinero, dicen. Sí.
Dicen, pero solo en la Asamblea Legislativa se aprobó 1.000 millones de pesos absolutamente innecesarios. Es decir, que se los iban a robar, que se los están robando. La Asamblea Legislativa cuesta 1.000 millones de pesos al año. Se aprobaron 2.000 millones de pesos de presupuesto. Pero no hay pensión para adultos mayores porque no hay dinero. No van a querer poner como derecho constitucional lo que hemos logrado en materia de salud, lo que hemos logrado en materia de educación, lo que hemos logrado en materia de becas, de útiles escolares, etc. Van a querer seguirlos manteniendo como programas. Y desde luego que van a querer hacer una constitución neoliberal, es decir, una constitución que ponga el interés de las empresas por encima de las necesidades de la sociedad. Así la van a delinear. Así van a intentar. Bueno. Frente a ese panorama que no es fácil, sin duda no es fácil. Miren, yo tengo la impresión de que no vamos a poder emancipar a esta ciudad sino desde la presidencia de la República. Va a ser muy complicado hacerlo desde afuera y desde abajo. Pero bueno, no podemos renunciar a una lucha que hemos realizado durante décadas y la vamos a seguir dando y la vamos a ir a dar al constituyente. Por eso se formó en Morena una comisión redactora de una propuesta constitucional. ¿Qué es esa propuesta constitucional que vamos a hacer? ¿Es la constitución que vamos a estrenar este año? Pues no, básicamente no, porque nos la van a boicotear. Es el proyecto alternativo de ciudad. Es la ciudad que queremos. Es pensar la ciudad a futuro. Es la guía de acción. Es el programa político de Morena para esta ciudad. Que a pesar de los retrocesos, a pesar de las caídas, sigue siendo el ámbito político más avanzado del país. No nos vamos a limitar. Vamos a hacer un documento maximalista. Vamos por todo. Vamos a plasmar lo que consideramos que debe ser una ciudad en un siglo XXI equitativo, justo, progresista, democrático e incluyente. Con derechos sociales, con derechos colectivos, con derechos de género, con derechos de minorías. Tenemos que avanzar en este sentido. Somos los únicos que podemos plantearlo. Somos los únicos que estamos en la posición de hacerle un contrapeso ideológico y político a los designios del poder oligárquico. Hoy se disfrazan de progresistas y hasta Gómez Montt anda diciendo, sí, yo fumé mota y llegué a secretario de Gobernación, ¿no? No tiene madre, ¿eh? No tiene madre porque fue secretario de Gobernación de un gobierno que mandó a la muerte a decenas de miles de personas en nombre de la guerra contra las drogas y para que los chavos no fumaran mota, ¿no? Es el colmo del cinismo. Y el PRD también anda en eso, de despenalizar, y cada vez que pueden nos golpean. Cuando Andrés Manuel tiene un traspié en una expresión, ustedes son pinches misóginos y son homofóbicos, ¿no? Hay una hipocresía monumental. Pero el hecho es que en Tlalpan, no sé cómo ande Xochimilco, me imagino que las mismas. No, Xochimilco. Hablo de las delegaciones en donde sí nos reconocieron los triunfos y que se pudieron defender. Y en donde hay comunidades indígenas.
Bueno, les quiero decir una cosa, en Tlalpan los acuerdos de San Andrés ya son una realidad. Ya están reconocidos plenamente los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. Bueno, tenemos que proponer eso para la ciudad. Por ejemplo, tenemos que proponer una ley de equidad con dientes, es decir, con sanciones, que obligue a los funcionarios a respetar la equidad de género y que los obligue no con se le mandará un exhorto, no, con penas de cárcel, con multas. Es correcto. Y la discriminación se tiene que castigar con penas de cárcel, porque es un agravio. Y la corrupción se tiene que castigar con penas de cárcel, por norma, porque es un robo. Y de alguna manera la corrupción es un asesinato. Porque los millones de pesos que se roban los gobernantes implican que hay menos dinero para atender a los grupos menos vulnerables, a los que sí se mueren de hambre. Entonces, ahorita se está cocinando, se está debatiendo, se está polemizando este documento que vamos a presentar como nuestra propuesta. Es un documento que no tiene ninguna perspectiva de ser aprobado, desde luego en su conjunto, y creo que tampoco en sus partes más significativas, pero que tiene una enorme fuerza moral. Tiene una enorme fuerza moral porque los va a exhibir, porque va a ser un contraste, y porque va a permitir que la sociedad trace una línea divisoria entre el proyecto del régimen oligárquico y el proyecto de Morena para la Ciudad de México. Y se va a contrastar, se va a contrastar de manera muy nítida, y vamos a ver los dos proyectos. Esa fuerza moral, ¿qué nos puede permitir? Pues nos puede permitir avanzar, en alguna medida o en buena medida. Miren, no dejo de pensar, cuando me refiero a esto, en lo que ocurrió en el Congreso Constituyente de Querétaro, en 1917. ¿Quién convocó a ese Congreso? Pues Carranza. ¿Quiénes fueron representados ahí mayoritariamente? Pues los triunfadores, no los vencidos. O sea, los zapatistas y los villistas habían sido derrotados para entonces. Pero sus postulados tenían una fuerza moral tan grande que los constituyentes de Querétaro no pudieron impedir plasmar en la Constitución ideas centrales del ideario zapatista. Y tuvieron que ponerlo en el artículo 27. Por supuesto que no era un congreso dominado por los zapatistas, ni en el que los zapatistas tuvieran una fuerza significativa. Pero ese movimiento tenía una fuerza moral enorme, aunque hubiese sido derrotado militarmente. No pudieron evitarlo, lo tuvieron que hacer. Tuvieron que plasmar principios de avanzada en el tercero, en el 27, en el 123, que nos los han despedazado de Salinas a la fecha estos canallas. Pues sí, vamos a tener que redactarlos, y yo creo que vamos a tener que hacer una nueva constitución, no para el DF, sino para el país. Tenemos que repensar este país. Hay cosas que ya no funcionan, y hay cosas que nos urge tirar a la basura de cuánto han adulterado los gobernantes actuales.
Por lo pronto estamos ante un trabajo de pensar a la ciudad. Y a mí me parece fundamental que la militancia se acerque a la comisión redactora y que lleve sus propuestas. Yo creo que de los que estamos aquí, ninguno sabe cómo se redactan artículos constitucionales. No sé, tal vez alguien, yo no tengo la menor idea. Y seguro nadie ha sido constituyente, aunque algunos estemos tan rucos que lo parezcamos. Pero ya los redactores harán su trabajo, pero me parece que es fundamental nutrirlos, es fundamental darles carne, darles ideas. Y que todos, como ciudadanos, y también como colectivos, como familias, como parejas, como barrios, como comités, desarrollemos la tarea de pensar la ciudad que queremos. ¿Cómo queremos la ciudad? Porque tal vez sea muy poco lo que logremos avanzar en esta ronda, porque está alterada, porque están marcadas las cartas ya. Pero necesitamos un proyecto de ciudad, porque lo vamos a hacer realidad pronto. Si no hemos podido contrarrestar la correlación de fuerzas actual, porque tuvimos una traición muy grave, porque nosotros elegimos a Mancera, y Mancera nos traicionó. Y también es nuestra culpa, porque lo dejamos que nos traicionara, quiero decir. Porque desde el segundo día de gobierno debimos haber ido al Palacio del Ayuntamiento a sentarnos ahí, a exigirle que cumpliera su programa de gobierno, y no el programa de gobierno del adversario. Y no lo hicimos como sociedad urbana. Los que elegimos a Mancera no acudimos a decirle, oye, nos tienes que obedecer, pues eres nuestro empleado. Si no te pusimos ahí por tu linda cara, te pusimos en función de un proyecto. Pero no lo hicimos, omitimos hacerlo. Estábamos en el pasmo, estábamos en la depresión, estábamos en el azoro del nuevo fraude y de la siguiente imposición, estábamos desmovilizados, desesperanzados, apendejados. No nos pudimos movilizar para parar la reforma como si nos habíamos movilizado en 2008, esta vez no pudimos. Tal vez el golpe había sido demasiado fuerte. El 132 parecía que se había disuelto como un cubito de azúcar en el café, ¿no? No fue así, no se disolvió. Fue una siembra de semillas, ¿no? Los movimientos se llenaron de chavos a raíz del 132. Fue un aprendizaje muy acelerado. Lo cierto es que esa traición nos cambió la correlación de fuerzas de una manera muy significativa y muy grave en la ciudad. Bueno, tenemos que remontarla en la ciudad y en el país. Y tenemos que pensar también que esta situación en la que el régimen manda a través de sus partidos no es eterna. Eso se va a caer. A mí a veces hasta me preocupa que se vaya a caer antes de que haya una alternativa de poder real. De veras me preocupa, Cuando aparecen esas consignas de que renuncie Peña Nieto y que renuncie Mancera, yo digo, a ver, ¿y luego qué hacemos? No importa. Ya veremos. No, sí importa, compañero, porque no nos podemos agotar en el cumplimiento de una consigna que no nos lleve a nada. Pero perdón, es decir, a mí Peña Nieto la verdad me tiene sin cuidado. Es decir, si está podrido en cáncer o no, si la gaviota le pone cuernos o no. Es decir, eso no es el problema es un régimen. A ver, Peña Nieto se muere, Peña Nieto renuncia y Otro sube.
sube otro, y el régimen es intacto. Es más, no es intacto, hasta se rejuvenece, hasta cobra nuevas fuerzas, hasta se legitima, hasta tira lastre. Porque entonces pues ya tienen un basurero en donde echar todo su desprestigio, ¿no? Pues el basurero Peña Nieto, ¿no? Pues ya no les sirvió. Como lo hacen periódicamente, además lo sabemos, ¿no? Se buscan un chivo expiatorio, puede ser Moreira, a ver cómo le va, o luego será Duarte, en fin. No importa, eso no nos sirve. Lo que queremos es desmontar el régimen, no tumbar a una persona, pues eso para qué. Sería cuestión de verla, perdón compañero. Me deja terminar y ahorita abrimos el intercambio, ¿no? Entonces, les digo, yo tengo claro que el régimen se está cayendo. Es decir, miren nada más cómo puede operar un régimen que nombra a un subsecretario de Gobernación y a las 3 semanas lo imputa por cargos penales, como le pasó al Tucán ese, que ni sé cómo se llama, Escobar, no me acuerdo. Arturo Esto, Escobar. es decir, ¿cómo es posible que un régimen ponga en el tercer cargo en importancia en la gobernabilidad a alguien que a poco no sabían que era delincuente? Si todo el mundo se los dijo, ¿no? Bueno, no, ahí lo que pasa es que hay una guerra intestina por los pedazos del pastel que se está dirimiendo, de la que no sabemos gran cosa, salvo que implica una enorme debilidad del régimen. Pero esa debilidad nosotros no la hemos convertido todavía en una alternativa concreta de transformación del país. Convertirla en una alternativa concreta no solo significa consolidar, fortalecer y extender Morena, no. Morena sola no puede, ni va a poder. Necesitamos conformar un gran frente con los movimientos populares, con los movimientos sociales. No lo vamos a conformar con los partidos de la oligarquía, todos se vendieron ya. El último era el PT y se vendió por unos votos en Aguascalientes para conservar el registro y ya está haciendo coaliciones con el PRI. Ahí no podemos contar con aliados, pero sí podemos contar con aliados en el fondo de la sociedad. Podemos contar con aliados en los sindicatos, en las comunidades, en los barrios en resistencia, en el movimiento de solidaridad con los padres, con los muchachos de Ayotzinapa, con la gente, con los que resisten. Y con ellos podemos conformar una alternativa de poder popular, de poder que no va a ejercerse solo desde arriba, porque eso ya perdió todo sentido y todo horizonte. No queremos cambiar un presidente de la República por otro, eso no sirve de nada. Y ni aunque sea cambiar a Peña por Andrés Manuel. Ese solo acto no nos va a permitir transformar el país. Necesitamos que ese acto tenga una contraparte en la organización social. Y ese es nuestro camino. Ese es nuestro camino a la transformación. Tenemos que construir el poder desde abajo. Tenemos que ser poderosos, aunque no tengamos el poder. Armando Bartra decía una frase muy provocadora, pero que creo que es cierta. Decía, es que luego para ganar elecciones hay que olvidarse de las elecciones. Es decir, hay que darle sustancia a nuestro proyecto político. Y nuestro proyecto político es convertir